No es casualidad que haya un gran número de personas que toman malas decisiones. Y te digo que no es casualidad porque después de lo que te voy a contar vas a entender qué lleva a las personas, quizás a ti, a tomar esas malas decisiones. Verás que tiene sentido y también aprenderás qué hacer para no caer de nuevo en la misma trampa. Porque decidir bien puede partir de los modelos mentales de los que dispones. Pero independientemente de estos, hay una base que es común en todas las personas. Hayas aprendido las estrategias que hayas aprendido. Y es sobre esa base sobre la que hay que trabajar para que dejes de decidir mal. Seguramente has escuchado muchas veces que no deberías tomar decisiones si estás enfadado, si estás triste, si estás de alguna forma emocionado. Esto sabes que es cierto y que es útil, que no te dejes llevar por ningún estado interno que altere tu equilibrio. Pero, ¿qué es lo que acaba sucediendo? Que ni caso, porque el problema no es falta de conocimiento. El problema es que cuando llega una emoción, la norma, tu conocimiento, desaparece. Y quien toma el control es la emoción. Y desde esa emoción aparece urgencia, la necesidad de tener que tomar una decisión, cuando eso realmente debería ser la primera señal para detenernos. Esta es la contradicción. Lo sabes, pero no lo haces. Debes de entender que la emoción no se queda simplemente con lo que sientes en el cuerpo. La emoción condiciona todo lo demás, condiciona lo que piensas. Y eso que piensas va a condicionar también más lo que sientes. Y por supuesto, algo que también acaba condicionando todo ello son tus acciones. Y en esas acciones están las decisiones de las que te hablo. Decisiones muy malas cuando las ves desde lejos, pero que te parecen muy acertadas, sensatas y lógicas en el momento. Porque cuando estás triste, puedes no solamente sentir cómo se te aprieta el pecho, sino que también te pueden venir recuerdos de fracasos, te pueden venir imágenes de un futuro desesperanzador. Si estás enfadado, puede que no pares de ver los errores del otro, de la vida, de ti mismo, y que no pares de darle vueltas a ciertos pensamientos intrusivos que solo hacen que te envenenes más. Creo que ves el patrón, ¿verdad? Cuando estás transitando una emoción, tu visión se achica para ver solamente la parte relacionada con la emoción. Y claro, si tú quieres tomar una decisión importante, que para ello debes poder visualizar cuanta más información posible, si tienes una emoción que lo que hace es que achica tu campo de visión, es realmente muy insensato tomar la decisión en ese momento. Te pongo ejemplos. Después de una discusión, lo único que viene a tu mente es todo lo malo de la otra persona. Por ejemplo, si fuera tu pareja, lo único que ves es todo lo que te pesa, todo lo que molesta, todo lo que ha hecho mal. Y ese argumento te lleva a que incluso te justifiques estar sin esa persona. Luego, cuando te pasa la emoción, lo ves diferente, pero si en ese momento te dejas llevar, puedes tomar una decisión de la que luego te arrepientas. De hecho, muchas parejas cortan por esas decisiones en esos momentos y que después son ultra orgullosas para revertir lo que han dicho. Es una pena. Otro ejemplo, después de recibir una crítica, puede que solamente veas lo malo de tu trabajo o aquellas cosas en las que te sueles equivocar. Empiezas a pensar que quizá eso no es lo tuyo y evidentemente esos pensamientos vienen acompañados de más emociones y aún te sientes peor. Y todavía te enfocas más en eso que crees que no vales o que no estás a la altura o lo que sea. Quédate con lo siguiente, la emoción no siempre inventa la realidad, pero sí que decide a qué parte le vas a prestar mayor atención. Porque todo en la vida tiene dos partes, una parte positiva, una parte negativa, una parte que te es útil, una parte que te es inútil, y al final tú decides sobre qué pones la atención. Bueno, deberías decidir, aunque hay algo que juega en tu contra, la emoción. La emoción hace que tengas menos capacidad de decisión. Ya no la decisión que tengas que tomar por lo que sea que está pasando, sino incluso la decisión de sobre qué información te vas a centrar. ¿De acuerdo? Lo que hasta ahora te estoy diciendo es que transitar una emoción va a hacer que tomes una mala decisión. Pero es que además no solamente esa emoción te quita la capacidad de decidir bien en lo externo, sino que en lo interno también te está quitando la capacidad de decidir sobre la información que quieres ver, porque es esa emoción la que escoge la información en la que se quiere centrar porque esté vinculada a lo que estás sintiendo. ¿Se entiende hasta aquí? Pues para poder seguir me gustaría y me harías un gran favor que te suscribieras al canal. Es súper rápido, es súper fácil, solo tienes que parar un momento el vídeo, darle al botoncín de aquí abajo y seguimos.
Después de haberte suscrito, hay algo más que tienes que saber, y es que parece que solamente esté apuntando a las emociones consideradas como negativas, que realmente son las desagradables. Pero no, las que son consideradas como positivas o agradables también nublan tu capacidad de decisión. Si piensas en momentos en los que sientes alegría, en los que sientes euforia, ilusión, ¿qué tipo de información crees que es la que vas a seleccionar? La que es optimista. Y en un momento histórico en el que todo el mundo te está diciendo que seas optimista, que pienses en positivo, que la vida es mucho más bonita de lo que parece, lo que va a pasar es que te vas a dejar llevar y será otro fallo. Porque lo optimista no tiene ningún sentido si no tienes en cuenta lo pesimista para llegar a algo que sea realista. Cuando estás ilusionado, minimizas los riesgos. Cuando, por ejemplo, estás enamorado, te ilusionas, quieres ir muy rápido y no estás viendo lo que realmente tienes. Por eso aparecen sesgos que te hacen ver a la otra persona de una forma que realmente no es. También te digo, esa otra persona intenta que la veas mejor de lo que es, pero entre sus intentos y tus intentos porque encaje con tu emoción, al final acaba pasando lo que pasa. Sube rápido, pero acaba bajando todavía más rápido y con más dolor. También pasa cuando las personas quieren iniciar un nuevo hábito, un nuevo proyecto, aparece dopamina y esa sensación de fuerza, de ilusión, de que crees que puedes con todo. Y entonces la gente lo que hace es que se va a un lugar súper alejado de donde realmente estaba, aguanta, 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 y cuando baja esa emoción no lo puede sostener y se pegan la hostia. El típico caso de que te apuntas al gimnasio, no vas nunca y ahora de repente quieres ir todos los días 1 hora y media. Bueno, pues aguantas un par de semanas, pero luego, ¿qué sucede? Que vuelves al lugar al que perteneces, porque si no estabas aquí, es que este es tu sitio. Entonces, para llegar aquí, antes tienes que pasar por otros lugares y con ilusión, con motivación, vas a ser exageradamente positivo y acabarás cargando con más de lo que puedes, con más de lo que te has capacitado por tu trayectoria vital. Esto es lo que en muchos centros de adicciones se le llama arrancada de caballo, parada de burro, porque empezamos todo súper ilusionados, súper motivados, creyendo que nos vamos a comer el mundo, pero estamos siendo guiados por esa emoción y desde esa emoción no estamos viendo la realidad. O te flipas demasiado o te hundes demasiado. Siempre desde extremos y siempre condicionado por una emoción. En ambos casos te estás alejando de la realidad. Y aquí llegamos a algo muy curioso. Aunque antes de continuar me gustaría decirte que tengo una newsletter en la que cada día envío un email con reflexiones, con herramientas, con prácticas, todo ello enfocado en ayudarte a liberarte de tus cadenas. Si quieres recibirlo, lo puedes hacer a través del código QR que tiene que estar aquí en pantalla o en el enlace que hay en la descripción. Es gratis, te puedes dar de baja cuando quieras y cada día que no estás es una reflexión que te pierdes. Bien, todos sabemos que no deberíamos tomar decisiones cuando estamos alterados y aún así no lo hacemos. ¿Por qué? Porque la emoción toma acción y nos gobierna, nos secuestra. Y esto no habla de las emociones, tampoco habla de las decisiones que tengamos que tomar, habla de nosotros, de nuestra gestión emocional. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro vídeo. Lo que te quiero comentar ahora es que lo curioso es que aún sabiéndolo, los momentos en los que más decidimos son con emociones. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás en un estado equilibrado, sereno, ves que en general poco tienes que hacer, que todo está mejor de lo que sientes cuando hay esas emociones. Porque cuando no estás regulado, aparece urgencia por hacer algo, tienes prisas y necesitas hacerlo ya. Cuando estás enfadado, tienes que confrontar, tienes que hacer valer tu opinión. Si estás triste, vas y lo compensas seguramente con un montón de estímulos dopaminérgicos y anestesiantes de hoy en día, o también aparece un poco de enfado porque no sabes gestionar esa tristeza y tienes que expresar que estás triste para que lo vean, para que te atiendan, para que te tengan en cuenta. Y si alguien ha sido el responsable de tu tristeza, que lo sepa por si pudiera sentir un poquito de culpa. Cuando sientes euforia, asumes más riesgo, te aparece la ilusión y quieres abrir nuevas puertas y comprometerte. ¿Y a dónde nos lleva esto? Nos lleva a que no decides por lo que crees que decides. No decides para que pase eso que quieres que pase. En el fondo, decides para dejar de sentir lo que estás sintiendo o para seguir sintiéndolo. Si es una emoción desagradable, tienes que tomar una decisión para dejar de sentirla. Y si es una agradable, necesitas seguir subiendo la ola porque no quieres volver al estado neutro con el que no te llevas bien. En el fondo,
no tienes tantas ganas de cambiar tu vida, sino que lo que quieres es cambiar lo que sientes. Cuando tienes una discusión y decides terminar la relación, es para dejar de sentir eso que sientes porque crees que lo que sientes ha sido infundado por la otra persona, sin ver que hay gran parte que tiene que ver con tu debilidad, con tus expectativas y tu gestión emocional. Quieres dejar el trabajo después de una racha mala o de bastante trabajo. ¿Para qué? Para no sentir otra vez eso que estás sintiendo. Quieres alejarte. Abandonas los procesos terapéuticos cuando ya no son novedad o cuando se te exige algo que no es fácil de hacer o que no te apetece. Es por eso por lo que realmente hay un conflicto de intereses entre terapeutas o psicólogos y sus clientes, porque en el fondo el cliente quiere escuchar lo que quiere escuchar y en la mayoría de procesos, cuando el cliente no escucha lo que quiere y se le aprieta un poquito, deja el proceso. Entonces los profesionales se someten, se doblegan y acaban bailándole el agua a la mayoría de sus clientes, lo que hace que a corto plazo se puedan sentir bien, pero a largo plazo siguen siendo los mismos, porque cambiar duele. Cambiar requiere de presión, cambiar requiere de que sientas un dolor por ser como estabas siendo y que tomes la decisión de salir de ese lugar, porque lo fácil siempre es estar donde estás. Este es un apunte que te suelto para que lo tengas en cuenta. Mejor alguien que te apriete con educación, que te exponga el por qué y el para qué y que tenga sentido, que alguien que todo el rato te esté diciendo que sí a todo y te esté diciendo lo bueno que tienes. ¿Y sabes lo que acaba pasando con todo esto? Que te debilitas, que cada vez necesitas más actuar afuera para cambiar lo de dentro. Cada vez lo de dentro cobra más importancia y da igual lo de fuera. No puedes parar, tomar una decisión desde la razón y mirar el largo plazo. Mira solamente el corto plazo. Por todo esto, te lanzo una pregunta para que te la hagas ahora mismo o en cualquier momento en el que quieras tomar una decisión, sobre todo si es urgente. ¿Quieres realmente cambiar algo en tu vida? ¿O lo que quieres es ahora mismo salir de un estado emocional que no deseas o que se incremente uno que deseas? Otra forma de preguntártelo, ¿esa decisión que quieres tomar de manera urgente ya hace realmente que a largo plazo tu vida mejore considerablemente o solamente quieres sentirte mejor ahora? Y esto está muy conectado con las adicciones, en las que las acciones que hacemos, ya no solo el consumo de sustancias, sino casi cualquier cosa, es un mecanismo para la regulación emocional, porque lo que sientes se ha convertido en algo incontrolable. Todo lo externo se convierte en una muleta que no te permite andar sin ayuda. Y aunque a corto plazo se haga medianamente cómodo avanzar, a largo plazo cada vez tienes menos capacidad. Y cada vez eso que sientes te lleva a necesitar cambiarlo. ¿Cómo? Tomando una decisión, ejecutando cualquier acción. Si hay algo que realmente te quita la libertad, es esa mala gestión emocional, es ese necesitar decidir o cambiar lo de fuera para no ver o no sentir lo que tienes dentro. Por último, te diré que no se trata de que te conviertas en una persona fría. Nunca vamos a poder evitar que sean las emociones las que nos lleven a tomar ciertas decisiones, pero sí que puedes gobernar eso que sientes reduciendo un montón de decisiones, un montón de acciones, haciéndote cargo de lo que es tuyo, para que en el momento en el que aparezca esa emoción, en vez de que te atrape y te engañe, puedas parar, frenar, respirar, darte unos momentos y que se expanda ese campo de información que dispones para tomar una decisión. Porque no se trata de no sentir, se trata de no ser secuestrado por las emociones. Así que si te aparece una urgencia, si te aparece una decisión importante, respira, regúlate emocionalmente. Deberías tener tus propias herramientas, tus prácticas, tus acciones que te llevan a una regulación emocional. En otro vídeo hablaré de esto. Lo que acabarás viendo si funcionas de esta manera es que muchas veces esas decisiones que aparecen de manera impulsiva y que crees que tienes que tomar no son necesarias y tu vida mejora no tomándolas. Así que te invito a que te hagas las preguntas adecuadas cada vez que estés ante una decisión y que te des espacio antes de tomarla. Que sientas que no hay dentro de ti una tensión que te mueve a tener que decidir si vas o no vas, si es ahora o nunca, si es de vida o muerte. Desde ahí no deberías tomar una decisión, porque la tristeza te pone los argumentos muy reales que tienen que ver con la tristeza. El enfado igual te pone delante de ti toda esa parte informacional que tiene que ver con el enfado sin ver todo lo otro. La alegría, el optimismo
todos esos argumentos se viven como súper reales. Y no digo que sean mentira, algunos sí, y algunos están exagerados, pero sí que no puedes ser una persona ni de confianza para ti mismo ni para los demás, y una persona que es medianamente sensata si te dejas llevar por los primeros pensamientos que te vienen y que están totalmente sesgados y condicionados por lo que sientes. Aguanta las ganas de decidir cuando no estés en un estado sereno y neutral, porque lo que te digas en esos momentos será más mentira que verdad.